Clasificación A. Apto para todo público. Dios les bendiga a todos y todas los que nuevamente están escuchando por la emisión radial y aquellos que me están viendo por la internet. Que la paz y la comunión del Dios Todopoderoso nueva vez sea posando en sus corazones. En este hermoso día, aleluya, le damos las gracias al Señor por un día más de vida que nos permite estar en su casa y compartir cada uno de nosotros la palabra del Señor. Vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Efesios, su capítulo 4, su verso 17. Recordándote que mi nombre es Samuel Perdomo Agustín, evangelista por la gracia y la misericordia del Señor. Vengo desde la República Dominicana. Aleluya. El libro de Efesios, su capítulo 4, su verso 17. Estos mismos se leen bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vamos a estar dándole gracias a Dios por la palabra. Padre, más que gracias por tu palabra, son más que benditas, son más que eficaces, Señor, son vitaminas a nuestros huesos. Ayúdanos a ponerla por obra y por práctica, a no ser tan solo oidores olvidadizos, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Permite que cada persona que me esté escuchando por esta emisión radial o me está viendo por la internet, que tu paz y tu comunión sea posando en su corazón y que tu palabra sea dando frutos, cual al 30, cual al 60 y cual al 100 por uno. Son favores que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que le vamos a estar colocando a este mensaje en esta hermosa mañana será caminando de las manos con Jesús. El tema es caminando de la mano con Jesús. Vemos que el título que tiene esta lectura es La nueva vida en Cristo. Aleluya. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Éfesos, le dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Sabemos que toda persona que viene a Cristo Jesús ya dejó la pasada manera de vivir, aleluya, y despojado del viejo hombre que está viciado según la carne y estos deleites engañosos, gloria al nombre del Señor, él pasa a caminar de la mano con Cristo, gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo nos deja un consejo a cada uno de nosotros y él nos dice que requiere en el Señor que ya no andemos como los otros gentiles, es decir, que las obras que ya tú hacías en el mundo, ya cuando vienes a Cristo, ya tú debes de dejar de hacer esas obras porque son obras de la carne, deleites engañosos, vanidades de esta vida. Gloria al nombre del Señor. Dice, gloria al nombre del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Aleluya. Es decir, una persona que no reacciona pues al andar, aleluya, en los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida, gloria al nombre del Señor, el entendimiento lo tiene entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Es decir, que aquella persona que está en el mundo es un ignorante, gloria al nombre del Señor, una persona que no conoce de Dios. Vemos que la misma Biblia especifica que el príncipe de este siglo le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Dice, aleluya, esto después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, pero vosotros no aprendiste así de Cristo.
En un momento vemos cómo las personas andan, gloria al nombre del Señor, en desenfrenos y esas cosas. Y vemos que nosotros no aprendimos así desde el principio, en que pasamos a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Vemos que dice, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Nosotros debemos despojarnos de aquellas impurezas, aquellas cosas que hacíamos, gloria al nombre del Señor, y despojarnos y soltar todo aquello que por alguna u otra razón nos impedía entrar en Cristo. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cada día como cristiano, como evangélico, hay que renovarse. Dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vuelvo a repetir nuevamente ese verso. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tú como nuevo creyente, o ya sea que tengas un buen tiempo en el evangelio, cada día tienes que vestirte del nuevo hombre creado según Dios. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Sabes? Muchos todavía llamados cristianos evangélicos no han desechado la mentira. De vez en cuando ellos sueltan su mentirita blanca, su mentirita azul, su mentirita roja, diciendo, bueno, yo para salir del problema voy a hablar esta mentira. Siempre el pecado se ve muy agradable al principio, cuando te metes en algún problema o algo parecido, y la única solución que ves en ese instante, dice, bueno, si hablo verdad, sé que me van a pegar o algo parecido, mejor voy a hablar una mentira y voy a salir de ese problema. Pero dice que todo aquel que está en Cristo, que ya pasó a ser una nueva criatura en Cristo, dice aquí la Biblia, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Al momento se ve muy bonito hablar la mentira, bueno, salir del problema ya, pero la misma Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Al principio viste que hablaste mentira y se vuelve un pecado al tú decir, bueno, salí de esa problemática, yo voy entonces a hablar otra mentira para salir de esta. Y te vuelves transcurridor del pecado y te vuelves transgresor. Dice, por eso desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Uno de los mandamientos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si uno se ama a sí mismo y no se habla mentira a uno mismo, no tienes por qué hablarle mentira al pastor que es tu prójimo, o al líder, o al hermano que esté por alguna u otra razón corrigiéndote por algún hecho que has cometido. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hemos visto casos de personas que se airan a diario. Por alguna u otra razón, el hermano quizás al pasar le pisó el pie sin querer y ellos se airan y fácilmente pueden soltar una grosería o una mala palabra y decir, varón, pero que usted no está caminando por el suelo. Se aira, pero entonces se le olvida pedirle perdón al hermano que quizás se ofendió porque lo hizo sin querer. Más hacia adelante dice, ni deis lugar al diablo. La misma Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero aquí dice, no deis lugar al diablo. ¿Y en qué se le da lugar a Satanás o al diablo que la misma Biblia especifica? ¿Cuándo dejas de hacer las obras que aquí en la Biblia dice? Cuando tú comienzas a hacer las obras de la carne y no comienzas a dar los frutos del Espíritu, ahí se le da lugar al diablo. La misma Biblia dice, cazad las zorras pequeñas, que son aquellas las que pueden dañar la viña.
Quizás tú guardas todos los mandamientos, pero en algún momento hablas algo que no tienes que hablar. Quizás no es mentira, pero piensas en algo que no debes pensar. Ahí le das lugar al diablo. Quizás en algún momento viste a alguna mujer pasando y quizás la codiciaste en tu corazón. Ya con eso pecaste, ya le diste lugar a Satanás en tu vida. O no nos vamos a ir tan lejos. Quizás viste alguna pertenencia de algún siervo, sierva de la iglesia, y te gustó esa pertenencia, y pensaste, quizás Satanás trajo un dardo a tu mente y dijo, wow, cualquiera lo hurta o lo roba. Ya con eso ya le diste lugar a Satanás. Pero aquí dice, no deis lugar al diablo. Es decir, que se puede vivir sin darle lugar a Satanás en la vida del creyente. Dice, el que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Qué es una palabra corrompida? Aquella palabra que sin querer o queriendo es una palabra vulgar o grosera. Sea ya en la casa, el padre le dice, pero niño, hijo de él. Esa es una palabra corrompida. Vemos que una de las personas que no entran al reino de los cielos son las personas maldicientes. Entonces aquí dice que no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, porque con la misma boca que adoramos a Dios, de nuestra boca tampoco pueden salir groserías. Más hacia adelante dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La misma Biblia habla y especifica que nosotros fuimos antes de la fundación del mundo escogidos. Pero aquí dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes que el pecado aleja al Espíritu Santo de tu vida? Todo pecado que el hombre comete, ya sea sin querer o queriendo, o que se vuelva transgresor en el pecado, el Espíritu Santo, al su nombre delatarlo como Espíritu Santo, se aleja de tu vida. También dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Lo primero es, quítese de vosotros toda amargura. La misma Biblia dice, no sea que creciendo en vosotros alguna raíz de amargura os estorbe y muchos por la misma sean contaminados. La amargura viene por alguna u otra razón, ya sea porque tu padre desde pequeño te dio una crianza muy mal, o quizás alguien te traicionó y estás amargado, o quizás tu novia te dejó por el estilo. No se le puede dar rienda suelta a la amargura. El enojo. No puedes vivir enojándote, estrellando los platos en la casa, gritándole a tu esposa. Dice más hacia adelante, iras, griterías, maledicencias y toda malicia. Muchos en este tiempo son maliciosos. Dice, antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muchos de hoy en día no perdonan a su hermano que le hace algún mal. La Biblia relata una historia en la cual hay un hombre que le debe 500 denarios y otro le debe 50. Dice que ellos ante el rey le dicen, rey, perdónanos a los dos la deuda. Jesús le pregunta, ¿cuál tú crees que estará más agradecido?
¿Al que se le perdonó más o al que se le perdonó menos? Rápidamente sus discípulos contestan, al que se le perdonó más. Pero este siervo, el que se le perdonó más, había otro que le debía también 100 denarios. Inmediatamente él lo ve, el siervo le dice, dame un tiempo más y te lo pagaré. Inmediatamente el siervo lo agarra y comienza a ahorcarlo. Inmediatamente lo ven y van donde el rey y le dicen, rey, mira, este hombre estaba ahorcando a su siervo que le debía 100 denarios. El rey inmediatamente se aira, porque Dios se aira contra aquellos que no perdonan a su prójimo. Y él le dice, yo no te perdoné a ti la deuda que tú me debías. ¿Por qué no pudiste usar misericordia con aquel que también te debía? Es decir, el consejo es que a ti que se te perdonó, también tú debes perdonar. Sé que es muy difícil perdonar cuando se te hace algo o se te hiere o te hieren tus sentimientos. Es muy difícil esa parte. Pero como cristiano evangélico debes de perdonar. Más hacia adelante dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. En este tiempo, en la llamada iglesia de Jesucristo, estamos viendo cómo personas, muchos se ven tentados ante Satanás y caen. Otros ya se vuelven transgresores en el pecado. Pero aquí el apóstol Pablo hablando dice, andad como hijos de luz. Vemos que Jesús hablando dice, vosotros sois la luz del mundo. Porque la luz no es para ponerla debajo de la cama, ni esconderla, es para que esté en un lugar alto donde alumbre la casa completa. Dice, tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías, que no convienen. Oiga, no convienen. Sino antes bien acciones de gracias. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Dice, aquí, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario. Sabemos que la fornicación, aparte de que es acostarte con una mujer que tú no conoces, también es mancillar tu cuerpo. Vemos muchos doctores que han dicho que esa parte, esa fornicación contra su propio cuerpo es algo beneficioso al cuerpo. Pero aquí la Biblia la condena. La misma Biblia dice que todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Pero aquel que fornica contra su propio cuerpo, contra sí mismo peca. También dice, o inmundo, toda clase de inmundicias, eso te impedirá a ti entrar al reino de Dios. Dice, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. No tiene herencia en el reino de Dios. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Sabes qué mal se ve que tú andes con unos amigos inconversos, excepto que no sea para predicarle la palabra de Dios? O en alguna parte estés andando con ellos y yendo
hacer cosas ilícitas, y aunque tú no la hagas, solamente con tal de ver las obras que ellos hacen, ya te haces partícipe del pecado que ellos cometen, aunque tú no lo cometas. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Oiga, el fruto del Espíritu. Comprobando lo que es agradable al Señor. Dice un consejo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero más bien dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuando un amigo venga a decirte, ven, vamos a llegar aquí. Y aunque tú no participes en la obra, como ya te dije, pero solamente con estar con ellos donde ellos están, ya te haces compartícipe del pecado de ellos mismos. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, es lo que manifiesta todo. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Es decir, que tú como luz, las obras de ellos, inmediatamente tú al llegar a resplandecer el Espíritu en ti, las obras de ellos le tiene que dar vergüenza al cometerla, porque dicen, espérate, ahí está un cristiano. Yo he estado en lugares donde a los inconversos se les sale algún tipo de grosería o mala palabra, y ellos dicen, excúseme varón, no fue mi intención. Pero es cuando tú estás en la luz. Pero imagínate tú que en algún momento se les hace alguna mala palabra o algo por el estilo, y en vez de tú reprenderlo y decirle, mira, yo soy cristiano, tente mucho respeto y mucho cuidado, no, te ríes con ellos. Ay, ay, qué bien la dijiste. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sabemos que todo el que está en el pecado está muerto. Inmediatamente llega la luz de Cristo, Él resplandece. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Vuelvo y repito este verso. Mirad pues cómo andéis. Es decir, que en este camino hay que mirarse a sí mismo. En el Jeremías 6:16 dice, paraos pues en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Aquí no está de más preguntar si estoy bien o estoy mal. Aquí tú debes de pararte en un momento y decir, espérate, esto lo hice mal, déjame devolverme y volver a recuperar el momento perdido. Sabemos que estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que pasan por él. Sabemos que en este camino van a haber momentos en los que las flores se van a marchitar, no todo va a ser color de rosa. No en todo momento va a haber felicidad. El mismo Jesús dice que yo no vine a traer paz sino espada, a poner al padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Si tú ves que en algún momento el padre se te levanta y te prohíbe ir a la iglesia, no lo veas a él, ve a Satanás en él. Pero dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá, Él se mantendrá ahí en el justo instante en que tú lo necesites. Pero para eso debes poner de tu parte. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Vemos en Mateo 25, habla de una parábola en la cual Jesús habla y dice: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes, tomando sus lámparas, tomaron también consigo aceite, pero las insensatas tomaron solamente sus lámparas. Personas que se acomodan al nivel donde están. Y el cristiano no puede ser saciable, debe ser insaciable. La misma Biblia dice: búscame, tócame, que yo te voy a abrir. Pero para eso debes buscar. Porque si no buscas, ¿crees que Dios va a venir a donde ti? No. Dice: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros salmos con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que para lograr este objetivo que el apóstol Pablo relata aquí, hay que estar revestido de toda armadura de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La misma Biblia dice que no ignoréis las maquinaciones del diablo. Personas que se acomodan al nivel de donde están, creen que Jesús viene quizás en 20 años. Y mientras más, la misma Biblia dice que si los días no fueran acortados, nadie sería salvo. Y personas que están viviendo el evangelio. Personas que se acomodan a este siglo. Dice que donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Si vuestro corazón está en esta tierra, vuestro tesoro estará también en esta tierra. Como Cash Luna, que dijo: no necesito por qué ir al cielo. Yo quiero que ya mi pedazo de cielo esté aquí. ¿En serio? No te puedes acomodar a este siglo. Dice: ¿por qué? No tenemos lucha contra sangre ni carne. Personas que ignoran los pensamientos macabros de Satanás. Cosa que no se puede ignorar. Y no se puede tener por lejos. Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si te halló fuera de casilla, sabes que te va a devorar totalmente. Hemos visto personas que por estar jugando con el pecado, hoy están en un nivel tan crítico que ni han podido levantarse. Jesús dice que el que esté firme, no el que piense estar firme. El que esté firme, mire que no caiga. Pero aquí dice: para que estéis firmes contra las acechanzas del diablo. Y todo concuerda con la misma. Porque si tú piensas y estás firme, tienes que tener la armadura contra Satanás. Llámese la espada, el escudo, la coraza, el casco, todo, para que Satanás no haya cabida en ti. Dice aquí: no deis lugar a Satanás. Pero si te falta algún tipo de armadura, claro que le vas a dar lugar a Satanás por alguna u otra parte. Porque ¿de qué te vale a ti cerrar la puerta cuidándote de un ladrón y él puede entrar por la ventana? O que quizás tú cierres la puerta delantera y las ventanas, pero dejes la puerta trasera abierta. ¿De qué te vale? Dice:
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Vemos que la misma Biblia dice que los días irán de mal en peor, no de bien en mejor. Vemos cómo la condición del mundo cada día más va empeorando. Por eso debemos estar revestidos de todas las armaduras de Cristo para estar firmes en el día malo. Dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Es decir, que ya después que tú termines de pelear la batalla, no es que te vas a sentar. Ya terminé. No. Entraste a un nivel diferente. Dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Vemos que una de las cosas que aborrece Jehová es los pies apresurosos hacia el mal, pero aquí es diferente. Dice, calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Es decir, que te debes preocupar por alcanzar más naciones para que prediques el evangelio de Jesús, por alcanzar más comunidades para que sepan. Sabemos que el evangelio ya está predicado en todo el mundo. La misma Biblia dice que el fin no vendrá sin que antes sea el evangelio predicado en todo el mundo. Aunque no han querido, pero el nombre de Jehová es grande desde donde nace el sol hasta donde se pone. Pero dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velad. Hay personas que quizás están cumpliendo los mandamientos, quizás están orando, pero no están velando. Vemos que Satanás se ha inventado grandes trucos para hacer que la iglesia de hoy en día no vele, como la tal no vela. Vemos que el nombre la delata totalmente, no vela. Es decir, no veles. Porque aquí dice en la Biblia, velad y orad para que no caigáis en tentación. Pero al contrario, vemos que muchos se preocupan más por ver una novela que por leer la palabra de Dios. Hace días atrás mi papá predicaba y daba el testimonio de una señora que a ella se le habían perdido sus lentes. Y tenía ya casi 15 días buscando los lentes y no lo encontraba. Y cuando vino a encontrarlo fue dentro de la Biblia. Es decir, que tenía también 15 días sin leer la Biblia. Es algo totalmente crítico lo que esta mujer estaba viviendo, porque si entonces tenía 15 días sin leer la Biblia, es decir, que estaba ociosa, su mente estaba totalmente fuera de el nivel espiritual que debía de tener. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es una de las mejores armaduras que puede tener el evangélico de hoy en día. Por eso mi consejo para ti es que camines en el Espíritu, porque te traje varios para que entiendas y comprendas que después que pasas en la nueva vida en Cristo, andas como hijos de luz. Pero para mantenerte andando como hijo de luz, debes estar revestido de la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra la acechanza de Satanás. Teniendo en cuenta que cuando termines de escucharme, Satanás va a querer robar la palabra que ya fue sembrada en ti. Pero para eso debes tener en cuenta que las armaduras de Dios son muy importantes. En esta hermosa mañana, quiero que por favor cierres tus ojos para hacer una oración, para que si no estás bien revestido de las armaduras de Dios, te preocupes porque te revistas de las armaduras de Dios. Cierra tus ojos conmigo. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por en esta hermosa mañana ayudarme a predicar tu palabra.
Permite que cada persona que me esté escuchando por la radio o me está viendo por la internet, Señor, por favor, si le falta alguna armadura, ayúdalo a que se revista de la misma. Señor, ayúdalo a vivir en la nueva vida que ya tú le diste, la nueva vida en Cristo. Y ayúdalo también a andar como hijo de luz. Señor Padre eterno, cuida a su familia, cuida a su hogar. Si está ahora mismo en su empleo y me está escuchando por la radio, Señor, por favor, satura ese lugar con tu ambiente espiritual. Si me está escuchando en su casa y está preparando el desayuno, Señor, también ayúdalo. Aquellos que me están viendo ahora mismo en el Facebook, Señor, aquellos mis amigos de República Dominicana, Señor, ahora mismo, por favor, en el nombre de Jesús, desato que tu mano esté allá juntamente con ellos, Dios. Y que si le falta alguna armadura y Satanás esté tentándolo, Dios, por favor, ayúdalo a soportar la prueba y la adversidad, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por ayudarme a predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estuvo contigo tu hermano y amigo Samuel Perdomo. Dios te bendiga.